Hello mis bellezas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su pequeño espacio de belleza estilo Bella Luz. Yo soy Mariluz, por si es tu primera vez aquí en este canal. Y te pido por favor que antes de continuar mirando este video, si no te has suscrito, por favor suscríbete, activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que yo suba nuevos videos y tú seas el primero en darle play a mis videos. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. Bienvenidos una vez más a otro viernes de paletas con Bella Luz. Hace mucho tiempo que no estaba aquí con viernes de paletas, pero ya no les prometo porque la verdad es que casi no tengo tiempo y trato de subir videos todas las semanas, pero de hecho la semana pasada creo que no les subí, ¿verdad? Pero bueno, vamos a pasar a lo importante de este video. Y hoy se trata de esta bolsita que tengo aquí. Es una paleta que compré en Ulta este fin de semana. Y se trata de una paleta nueva de Juvia's Place, que de hecho hace mucho tiempo que no compraba una paleta de lluvias. Y esta es la Culture 2, que de hecho está la 1 y créanme que yo no tenía idea de esta paleta hasta que la vi en Trendmood, que decía Culture 2 de Juvia's Place ya disponible. La semana pasada la vi y la compré este fin de semana, entonces dije ok, llegó la hora de hacer el viernes de paletas con esta paleta súper chula que tengo aquí. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a abrir esta cosa hermosa que tengo aquí, porque va a ser primeras impresiones, porque de hecho no la he visto, ok. Solo la pedí online y la fui a recoger a la tienda. De hecho no tenía tiempo, por eso no la fui a ver en vivo, porque andaba con mi hermano, y cuando ando con mi hermano y bueno, anduvimos todo el día paseando, ¿verdad? Pero ya estábamos agotados y queríamos llegar a casa. ¿Saben qué me gusta de esta marca de Juvia's Place? Que es inspirada en diferentes culturas. Así que esta marca no solo se enfoca en una sola cultura, sino que en muchas culturas. Así que me gusta esa cosa. Así que ustedes saben que yo para hacer un viernes de paleta siempre tengo que buscar demasiada información, pero no tiene tanta información. Solo dice que es inspirada en varias culturas y es una paleta muy colorida, que predominan los verdes obviamente, y eso lo vamos a averiguar ahora mismo. Y como pueden ver me pinté las uñas de colores para que combinara, pero no me puse morado. O sea, no sé en qué estaba pensando, pero me puse azul en vez de morado. Anyways, ok, ay Dios mío santísimo, ya me quitó la respiración. Miren qué colores tan bellos. Miren oh my god, ese rango de colores tan precioso. Voy a quitarle el plástico que tiene aquí. Dios, qué belleza. O sea, me gusta que este lente de Canon, no sé por qué lo había dejado de usar, pero saca las tonalidades perfectas a lo que son. O sea, así como ven en la cámara, así son las tonalidades en vivo. Algo que tiene en contra, obviamente, espejo, ok. No tiene espejo, ahí dice Culture 2 otra vez, colorida. Y ok, esta paleta digamos que tiene un tamaño grande, ok, tiene bastante sombras, 2, 4, 6, son 30 sombras, ok, 30 sombras muy bonitas, súper coloridas, donde predominan los verdes y también tonos rojizos, podría decirse, morados. Y tiene también tonalidades mates, shimmer y satinados, creo que sí, satinados. Y también no sé si yo veo una tonalidad aquí que sea como duocromática, que es esta que dice Afrobeat, esta que tiene aquí. Otra cosa que me gusta, que tiene nombres. Ok, yo no voy a mencionar ninguno de estos nombres porque yo no creo que pueda mencionarlos. Algunos tal vez. Los azules son preciosos. Voy a ponerles una foto por ahí de la cultura, de la paleta cultura número 1, que tiene unos azules hermosos, como azul cielo preciosos que vi. Pero estoy viendo que tiene este azul royal súper hermoso aquí que dice Delta. Oh, de hecho combina con mi uña, yes. También tiene amarillos, rojos y rosaditos, tonalidades metálicas, ok. Tiene morados preciosos. Este azul que estoy viendo aquí, que miren, ahí enfoca azul, pero cuando lo pongo aquí tira como morado. O sea, de aquí yo lo puedo ver morado. Es más, voy a hacer un swatch. Ay, sí, es un duocromático hermoso.
Oh my gosh, es un duocromático precioso y se llama Lagos. Sí, Lagos. Ok, los Lagos, que tiene diferentes tonalidades entre morado, azul. ¿Saben a qué me recuerda? Una sombra de Pat McGrath que tengo por ahí, que es como moradita. Y esta que dice Afrobeat, quiero hacer el swatch porque también yo la veo que es como duocromática. Miren esa cosa hermosa. ¡Ay, qué preciosa están estas sombras! Ok, hay una cosa que cuesta $39. No es un rango de precios súper económico. No, señores. Para mí que no está económica esta paleta, pero creo que vale la pena la pigmentación y las fórmulas de estas sombras tan preciosas, ok. Nada que envidiarle a marcas de alta gama, porque con solo el swatch vamos a ver cómo funciona en el párpado, ok. Hay otra sombra aquí que se llama Host o Dos, no sé, Host, digamos, que miren esa cosa preciosa. Oh my gosh, miren qué hermoso. Creo que me recuerda una sombra verde que tengo por ahí de Natasha Denona, de las sombras cromáticas en líquido que sacó. ¡Oh! Miren esa pigmentación. Oh my gosh. No. Es que definitivamente esto no tiene nada. Oh, no. Ay, no. Definitivamente me está robando la respiración esto. Qué tonalidades tan preciosas. Wow, mi respeto. Yo hace como 2 años que compré la última paleta de Juvia's Place, que creo que tenía como 3 y creo que una le mandé a mi hermana si no me equivoco, pero a mí me encantaron las tonalidades, que de hecho hice la comparación de la otra paleta que se llama Nómada, creo que se llama, con la paleta de Yucca Palette de Natasha Denona. Esa paleta me encantó. Quiero ver, no sé, estas tonalidades metálicas duocromáticas me están robando la respiración. Voy a poner esta que se llama Chua creo que se llama, no sé, creo que así se pone. Oh wow, es una champaña pero preciosa. OMG, miren, no, qué preciosas. Wow, estoy sin palabras, sin palabras. O sea, yo nunca hago swatches al principio, pero es que esto la verdad me quitó la respiración, honestly. Es como que las tonalidades que son duocromáticas me están robando. Ay, no, qué hermosas. Quiero hacer esta que se llama Omega, que quizás es Omega, que quieran decir. Es que creo que tengo la luminosidad perfecta para estas sombras. Espero que a la hora de editar el programa de edición no me vaya a robar la calidad de este video, ok, porque la cámara se ve preciosa. Que miren esto, miren esta Sugar. Wow. No, es que yo voy a querer usar toda esta. Quiero ver esta Motherland, que es como una mate de aquí de la esquina. La verde, que sería como la protagonista de la paleta, porque como les digo, está inspirada en verdes, puros verdes. Así que voy a hacer el swatch de esta sombra mate. Miren qué cosa tan hermosa. Wow. No, miren esa pigmentación y es mate. ¿Se imaginan esas dos tonalidades combinadas? ¡Qué belleza! Belleza. Estoy anonadada. Voy a hacer otro swatch Jollof, que es como un tono. Cuando lo pongo ahí de frente se ve fucsia. Cuando lo pongo aquí se ve naranja, bronce, como pueden ver ahí, rojo. Pero yo le voy a hacer el swatch. Y me recuerda una sombra de Tarte que tengo también por ahí. Miren ese swatch. Es que, o sea, oh my god, es que un solo swatch. Miren qué tono tan hermoso, ese brillo. Wow, qué hermosos, la verdad. Voy a hacer este que se llama Safari, que es como el más rosadito. ¿Saben qué es lo que estoy viendo? Que son como tonos mates. Los mates tienen como sus propios toppers para ponerles encima. Miren ese rosadito, qué precioso. Y ese rojo que se llama Masia. Ay, ¿qué es este? Es un rojo como naranja. Espérense, es este que tenemos aquí, rojo naranja. Voy a hacer el swatch porque se ve un mate así súper. Vamos a ver. La mayoría de rojos o naranjas casi no son como de los que pigmentan muy bien, pero este, mi respeto.
Qué paleta tan hermosa, la verdad. Wow. O sea, es una marca, es súper económica, pero las paletas regulares creo que tienen un valor como de $18, algo así, y esta tiene un valor de $39. No quise usar los puntos porque, bueno, no, maybe me compré algo más de alta gama en Ulta. Como sabemos, Ulta pues ya tiene muchas marcas de alta gama, incluyendo Natasha Denona. No compré la paleta Yucca Palette en Ulta porque todavía no está disponible. O sea, Natasha es muy viva, no dijo no voy a poner eso ahorita ahí porque todo el mundo la va a comprar en descuento, así que no. Ok, voy a pasar a inspirarme con esa paleta, a hacer un maquillaje ahorita porque yo honestly no sé lo que voy a hacer. Ahorita me voy a inspirar, ok, por enseñar con ustedes. Ok, no voy a sellarme el corrector porque quiero a ver hasta dónde pigmenta esta paleta. Miren, yo les voy a decir una cosa, nunca la había tenido tan difícil en una paleta de estas. O sea, hay unas tonalidades hermosas que quisiera usarlas todas, pero lastimosamente solo tengo que usar unas cuantas. Me voy a ir a un tono de transición para ubicarme, ok, porque todavía no estoy mal ubicada, no sé qué tonalidad usar. Voy a usar esta que dice Queen Vibe, que como vibras de reina. Esta que es como un naranjita, digamos como para poner un naranjita ahí. Amarillo no, ni quiero usar esos verdes, pero se me hace que voy a terminar usando los verdes, porque recuerden que acabo de hacer un maquillaje verde. Pero voy a ponerlo aquí y voy a ver cómo se difumina este tono, esta sombra. Voy a ver cómo se difumina, aunque no he sellado el primer, pero déjenme decirles que este corrector de Tarte, que es el Shape Tape, no me gusta en sí para hacer la función que supuestamente debe hacer este, no me gusta como corrector, me gusta como prebase de sombras. Y de hecho, si lo vuelvo a comprar va a ser como prebase de sombra, no para corrector, para corregir ojera, porque para mí yo lo siento demasiado pesado. Pero bueno, voy a irme aquí y tengo que darle aquí para que se me quiten los pliegues que me deja el corrector. Ahora lo que voy a hacer es que voy a poner la tonalidad que se llama Fufu, que es como un verde súper oscuro. Es un verde intenso, verde militar súper intenso. Bueno, como pueden ver aquí tiene bastante caída al poner la brocha, obviamente, porque vamos a ver así, ya puesto así como que ya no es too much. Vamos a ver, esperemos que no me vaya a arruinar mi base que ya me puse. La voy a poner aquí a toquecitos en la esquina. Y ¿saben qué? Lo que se me antoja es como ponerme esta sombra en todo mi párpado, como hacer un ahumado verde y poner el verde Joss encima, ojos encima, porque ese verde está precioso. Y creo que me está arruinando la parte de aquí. Voy a buscar otra. De hecho no he colocado corrector, así que es ok. Voy a colocar otra, con otra brocha mejor dicho, porque esta siento que me está dañando mi sombra. Voy a aplicar con esta brochita de Red Beauty, que es para aplicar de hecho sombra en crema, pero la voy a seguir aplicando aquí con esto, que es para aplicar así. ¡Wow! ¡Qué pigmentación! Esta brocha está perfecta para eso. Ok, ahora voy a dejarlo así. No se asusten porque esto va a ir agarrando forma poco a poco, ok. Voy a tomar otra brochita más pequeña. Voy a tomar la sombra que se llama... Ay, ¿qué pongo? Otra sombra verde y más verde. No, mejor voy a colocar la sombra en todo mi párpado. Ya pensé, voy a ponerla en la Fufu, voy a ponerla en todo mi párpado porque voy a hacer como una especie de ahumado. Y quiero decirles algo aquí. Es increíble porque la mayoría que saben de maquillaje han hecho ahumados y todo eso, saben que para que un ahumado quede súper intenso y súper así como que wow, te da esa explosión de tus ojos todos. Para que se vea súper profundo, el maquillaje tiene que ir como con una prebase de color negra, si es un ahumado negro, y café, si es un ahumado café. Pero esta sombra, si vieron, solo puse
el primer, que literal fue el corrector. Y miren la pigmentación que me está dando esta sombra. O sea, acabo de descubrir también que esta brochita de Rare Beauty, que es con la que aplico sombras en crema como las de Too Faced y también las de Rare Beauty, que de hecho no tengo las sombras en crema de Rare Beauty, solo las de Too Faced. Para eso compré esta brocha. Y miren la pigmentación que me está dando. Y hay que saber aplicar esto, señores, porque cuando estaba aplicando con esta Fluffy, con la brocha Fluffy que me vieron, o sea con la grande, con esta, estaba empezando a caerse como la pigmentación, y de hecho empecé a aplicarla hacia toquecitos, y esto literal solo fue al principio, no se ha caído en ningún momento. Ok, como mi ojo es párpado caído, como pueden ver, sí, cuando veo hacia enfrente de ustedes, este ojo se mira más arriba, ok, y este se mira más abajo. Lo que voy a hacer es que voy a llevar la sombra un poquito más arribita, ok, no tanto porque después no la voy a poder arreglar. Ahí, pero la voy a dejar hasta ahí. Entonces voy a tomar una brochita más pequeña, y esta de Dominic Cosmetics, que también es perfecta para difuminar. Voy a tomar la sombra esta que se llama Cape Town, no sé, como verde olivo, pueden verla aquí, esta. Y voy a tomar nada más un poquitito, no mucho, y voy a ir difuminando el borde aquí. También la puedes difuminar sin sombra, simplemente solo con el resto de la sombra verde, y llevarlo hacia arriba. Acuérdense que el secreto de una buena sombra, de un buen acabado de maquillaje de ojos, está en la paciencia para difuminar. Si tú no tienes paciencia para difuminar sombras, significa que esto no es tuyo. Esto no es lo tuyo, men. Aquí me pasé un poquito hacia arriba colocando la otra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Difuminar y difuminar y difuminar. Y cuando se vaya quitando la intensidad, aplico más o simplemente aplico otro color. No sé cómo se me va a ver esto, pero que le damos forma, le damos forma. Porque de hecho yo quiero usar ese tono duocromático que tengo ahí. No va a combinar nada con mi blusa, but it's okay. Ahora voy a volver a tomar esta brocha 25 de Sigma, y vuelvo a tomar la Queen Vibe, que era como la naranjita, y voy a volver a difuminar aquí con ese color. Es perfecta porque es como planita y llega a la cuenca del ojo. Ahora voy a tomar la sombra Huss, que es esta hermosura. Miren, cuando la pongo ahí se ve amarilla, o sea, no se distingue de la otra sombra que están viendo ahí. Si la pongo así se ve verde. ¿Están viendo? Qué hermosa, preciosa. Ok, voy a aplicarla, y cuando la tengo aquí de frente es un verde precioso. O sea, es un duochrome precioso que no tiene nada que envidiarle a Natasha Denona. Oh my goodness, se parece a la sombra. No, es que wow, 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 wow. Miren que se parece cuando hice el maquillaje con la paleta Metropolis, idéntico. Y también compré la sombra de las duochrome que sacó ahí en líquido, que sacó Natasha Denona en líquido. Güey, o sea, espérense un momento en silencio. O sea, de que Yucca Palette se parece a la Nómada, y esta se parece a las paletas grandes como Metropolis, la Gold. What? Debí haber sacado esas paletas, porque si me pongo a sacarlas ahorita, no. My gosh, miren que, oh my god. No, y es que eso no es nada. La fórmula de esto, cuando pones el dedo súper suavecita, se difumina como mantequilla. La aplicas con el dedo y es una cosa que... Es que literalmente eso fue lo que dije yo. Voy a hacer ese ahumado verde, y ahorita que me estoy acordando se parece al maquillaje que hice con la paleta de Natasha Denona, la Metrópoli. O la Gold, creo que fue. Es que definitivamente, qué cosa tan bonita. Estoy en shock. Y todavía aplico y sigue quedando en el dedo. Es una cosa impresionante. Estoy... sin palabras, la verdad.
Mi respeto para esta marca, la verdad. Ahora lo que voy a hacer es que voy a volver a tomar la Cape Town, que es como la verde olivo, más olivo verdadero. Y voy a difuminar aquí. Ok, voy a volver a tomar la brochita pequeña. Y voy a volver a intensificar la sombra verde. Fufu, no sé por qué se llamará Fufu. Here you go. Wow, qué hermoso está esto. Ok, voy a pasar a limpiar esta parte de aquí y hacerme literal la parte de abajo. O sea, voy a tomar esta sombra que se llama Kingdom, que es como una dorada hermosa. Esta que tenemos aquí. Okay. Y la voy a poner, vamos a ver, y sin humedecer la brocha. Vamos a ver cómo funciona aquí en el lagrimal. Oh my god, miren eso. Qué hermoso. Wow, qué pigmentación. Creo que puse hasta demasiado. No sabía que iba a pigmentar tanto. Sin humedecer la brocha, miren qué belleza. Okay. Lo voy a llevar un poquito por acá. Wow, no sabía que iba a pigmentar tanto esa sombra. Voy a bajar la intensidad con la otra aquí. Ahí. Increíble, pero sí pigmenta bonito. Honestly, yes. Voy a tomar el tono azul delta y vamos a ver cómo pigmenta aquí. Y obviamente no lo voy a poner en toda la línea del agua, mejor dicho, a ras de las pestañas, sino que solo como de aquí hacia adentro. Solo como para dar ese pop de color azul. Ok. Voy a tomar la tonalidad Serenity. Creo que quieren decir Serenity, como serenidad. Voy a ponerla a ras de mis pestañas para conectarlo con el otro azulito que puse aquí. Y literal se va a terminar pareciendo al maquillaje de Yucca Palettes. Pero nada más que ese verde duocromático va a hacer la diferencia. Ok, con esta brocha tipo abanico pequeñita voy a tomar Janga, que es este color salmón hermoso, que creo que en ninguna paleta tengo estos colores salmones. Este y este de acá son una belleza de colores. Y voy a tomarlo así y voy a difuminar la sombra verde que puse. Ok, así es como se ve. Ahora no puedo evitar hacer otra trastada aquí y probar esta tonalidad que se llama Batik. Miren, yo no sé si así se pronuncia. Esta también es un duochrome hermoso, porque se ve, no hice el swatch, pero se ve precioso. Miren qué bonito. Oh, sí hice el swatch, creo. Lo voy a poner aquí en el centro. No hace ningún tipo de contraste. No, sí. Sí se ve precioso sobre la otra. Oh my god. OMG. Miren esas tonalidades. No men. Se ve precioso. Qué tonalidades tan hermosas. Beautiful. Ok, así es como se ve este maquillaje. Siento que una vez que cambia la luminosidad de la ventana, o sea que ya deja de entrar la luz del sol, ya como que cambia todo, pero espero que no cambie nada aquí. Los colores, miren qué precioso esta sombra. Oh my god. Bueno, yo no sé el maquillaje si se ve espectacular, pero lo que sí sé es que el acabado de esta sombra está hermoso. O sea, nada que envidiarle a sombras de alta gama. A Natasha Denona, nada que envidiarle. I'm sorry to say this. Y van a decir que cómo te atreves a comparar, pero no me importa. Es lo que yo estoy viendo, es porque yo tengo el maquillaje, es porque yo hice este maquillaje ya con otras paletas y se los voy a dejar por aquí. La Metropolis y la Gold de Natasha Denona, eso es lo que me recordó. O sea, literalmente, señores, Juvia's Place está haciendo competencia con Natasha Denona. Oh my god, miren esto. Bueno, lo único que yo tengo que decir aquí es que estoy sin palabras con esta paleta. Creo que la calidad de esta paleta es una belleza. Yo, a pesar de que en esta, como les digo, como que no me sellé el primer, no me sellé la base de sombras, la prebase de sombras,
se difuminaron muy bien. Tienen una fórmula, las mates súper cremosas, súper pigmentan súper bien. Pero estas duocromáticas, oh Dios, qué colores tan hermosos. O sea, qué tonalidades tan preciosas, qué reflejos tan hermosos. Como pueden ver, yo mezclé dos verdes ahí. Los dos duocromáticos, que es este Joss o Joss, no sé cómo le quieran llamar, miren cómo se ve ahí, y puse este otro. Yo les voy a dejar la sombra y cómo se llama, que es una de Natasha Denona, que eran de las sombras líquidas, creo que se llaman Chrome, algo así, y son de las Duochrome, obviamente, pero es la verde exacta, que este maquillaje se parece muchísimo. Se parece mucho también con el maquillaje que hice de la paleta Metropolis, creo que fue, y de la Gold Palette, si no me equivoco. Yo estoy segurísima que sí se parece, porque cuando yo lo terminé dije, wow, este color que llevo en el lagrimal, Dios, o sea, sin humedecer esta sombra, sin ponerle spray, sin nada. Es una pigmentación hermosa y ustedes pueden ver esos colores ahí en la cámara que se ven una preciosura, pero tienen que ver esta paleta en vivo. O sea, quieren así como literal comerse estos colores, como hacer de todo, aplicárselos en todo el rostro, porque son una belleza, la verdad. Son una belleza de tonalidades, el rango de colores, y se ve tan elegante el contorno de la sombrita doradito, así con verde. Es una preciosura. O sea, los bordes de cada cuadrito dorados, o sea, la hace muy elegante. Y pues como les digo, está inspirada en diferentes culturas, y más en la cultura africana. Dice que está inspirada en West African Mask, o sea, como que las máscaras que usan, o sea, lo tradicional que ellos tienen. Entonces también está compuesta, como dice, por duocromáticos, shimmers, verdes, rosaditos, naranjas. O sea, todo eso fue lo que me llamó la atención. Tiene un precio de $39, como les digo, no es un precio así como que súper económico, tampoco es. Me van a preguntar, ¿vale la pena los $39? Claro que vale la pena, creo que merecen más que otras marcas de alta gama, que solo es por la marca, obviamente. Y no me voy a poner a mencionar marcas, porque obviamente no. Ustedes saben que yo hago estas reseñas desde el fondo de mi corazón, les dedico tiempo y trato de hacer la mayor parte de swatches posible, porque pues bueno, esos son 30 swatches, son muy difíciles, pero les hice los swatches como de las más importantes, que son las Duochrome. O sea, me encantó esta paleta, y es un rotundo sí para esta paleta. Y espero que no me vaya a arruinar la luz, porque la luminosidad del video, porque al final pues ya apagó la luz de la ventana. Y bueno, mis bellezas, espero les haya gustado, y así es como que este maquillaje es súper hermoso, precioso. Espero que si era tu primera vez por aquí, por favor no te vayas sin antes suscribirte, que ahí está el botoncito que dice suscribirse. También activa la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que yo suba un video y seas el primero en darle play. Y te llevo en mi alma y mi corazón, como siempre. Se despide de ustedes. You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow.